tenemos una condición que es menos frecuente que el hipotiroidismo, que fue la que mencionamos previamente, y esta se llama y el esta se llama el hipertiroidismo. hipertiroidismo. En esta En esta condición, condición, por otro lado, o el otro empieza a producir más hormona de la que el cuerpo necesita para funcionar de forma adecuada. Es decir, Es decir, los órganos empiezan a funcionar de una forma muy acelerada por el exceso de esta hormona, y esto también lleva a descompensación. Es por esto que yo siempre le enseño a mis pacientes que tanto la falta de hormona como el exceso de hormona puede ser grave y nos descompensa. Y este exceso Y este exceso de hormona puede ser grave si no se maneja a tiempo, así como el hipotiroidismo puede ser grave si no se maneja a tiempo. Es frecuente que Es estos frecuente que estos pacientes tengan temblor, tengan palpitaciones, tengan oleadas de calor, y por este estado acelerado pueden tener una pérdida marcada de peso, por lo cual muchos de los pacientes se refieren al hipertiroidismo como la enfermedad de la tiroides ya delgada. En este En este escenario de hipertiroidismo vamos vamos a dar tratamientos que buscan que buscan normalizar el funcionamiento de la tiroides, lo cual vamos a lograr en la gran mayoría de los pacientes. Sin embargo, hay un número chiquito de pacientes en los cuales no es suficiente el tratamiento, y tenemos el tratamiento médico con pastillas, y tenemos que recurrir a terapias más avanzadas como el yodo radioactivo o la cirugía. Una vez el paciente va normalizando la función de la tiroides, debe ir debe ir recuperando nuevamente su peso, recuperando el peso que perdió por haber estado descompensado. Hay también un grupo muy un grupo especial muy de especial pacientes de que antes tuvieron hipertiroidismo y que ahora, después de haber recibido un tratamiento con yodo o con cirugía de la tiroides, pasaron al otro extremo de la enfermedad, hipotiroidismo, y también reciben tratamiento con levotiroxina. Esto es un grupo muy especial de pacientes porque han experimentado los dos espectros de la enfermedad. Finalmente, hay que aclarar que no todos los pacientes con hipotiroidismo aumentan de peso y no todos los pacientes con hipertiroidismo pierden peso. Aunque en general este es el escenario más común, no va a suceder así en todas las personas, y es por esto que es muy importante que el tratamiento de las enfermedades tiroideas más comunes sea dirigido por el personal médico con el entrenamiento suficiente para poder abordar de la forma ideal a estas personas, estos pacientes, y que comprenda que no todos los pacientes con hipotiroidismo son iguales y no todos los pacientes con hipertiroidismo son iguales. Por esto, siempre buscamos dar un manejo individualizado enfocado en cada paciente. Espero con esto entonces haber resuelto las dudas respecto al peso y a las enfermedades de la tiroides. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros los eventos con los pacientes son muy valiosos y muy enriquecedores. Y queda atenta a la sesión de preguntas para resolver cualquier duda adicional que tengan. Muchísimas gracias. Acuérdense, por favor, de registrar su asistencia, y por favor tengan presente que las preguntas que vayan surgiendo nos las pueden hacer llegar a través del chat, o tendremos finalmente una sección de preguntas en las cuales ustedes pueden participar con los panelistas para dar resolución a las dudas que vayan surgiendo. A continuación, la próxima presentación está a cargo de la doctora Natalia Aristizábal Henao. La doctora Aristizábal Henao es médica internista endocrinóloga de Clínica Las Américas, AUNA, y su ponencia es: ¿tengo un nódulo tiroideo? ¿Esto significa que tengo cáncer? Esta pregunta es posiblemente una duda que puede usted estar teniendo, y la doctora nos la va a resolver en su ponencia. Bienvenida, doctora. Muy buenos días para todos. Les recuerdo mi nombre, Natalia Aristizábal Henao, médica endocrinóloga de la Clínica Las Américas, AUNA. Estamos en el taller de pacientes de nódulo tiroideo y quisimos hoy hablar al respecto. Entonces vamos a mencionar: todos los nódulos tiroideos significan cáncer. Cuando me dicen que tengo un nódulo tiroideo, ¿será entonces que tengo cáncer? Vamos a tratar de aclarar esto. Lo primero que debo decirles es que los nódulos tiroideos son lesiones muy frecuentes.
son lesiones que si le hiciéramos una ecografía a toda la población, más o menos se estima que de 10 ecografías, 7 tendrán nódulos tiroideos, lo que nos habla de una prevalencia de más o menos del 70% de los estudios. Los nódulos tiroideos como tal están definidos como lesiones intratiroideas que son diferentes del resto de la glándula. Dependiendo de si los nódulos se encuentran por ecografía, son tan frecuentes como en el 70%, es decir, 7 de cada 10 estudios, o por el contrario, si lo hacemos por palpación, es menos frecuente. Alrededor del 5% de los estudios de palpación somos capaces de encontrar nódulos tiroideos. Es muy importante, eso sí, que de cada 10 nódulos tiroideos, 9 son benignos y solamente hay uno que esconde cáncer. Eso quiere decir que la probabilidad de que yo tenga cáncer, si tengo un nódulo tiroideo, es solamente entre el 5 y el 10%. Por lo tanto, es infrecuente. Pero entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para yo tener nódulos tiroideos? Quienes tienen más nódulos tiroideos son las mujeres a mayor edad, aquellos que han sido irradiados de cabeza o cuello por alguna otra razón, por otra malignidad, por cánceres de la infancia. Y finalmente, las mujeres en embarazo es muy frecuente que tengan nódulos tiroideos, por lo cual no debemos asustarnos. Ahora bien, ¿en quiénes o en qué perfil de pacientes es más frecuente que esos nódulos tiroideos sean malignos? Entonces, los nódulos tiroideos tienen más predisposición a ser malignos cuando se presentan en los hombres. Entonces, ¿cómo es esto? Quiere decir que las mujeres es más frecuente que tengamos nódulos tiroideos, pero que si los nódulos aparecen en los hombres, es más probable que sean malignos. Al igual que en aquellos pacientes que han sido expuestos a radiaciones o cuando los nódulos aparecen en los extremos de la vida, en personas que estén por debajo de los 18 años o en personas que estén ya muy al final de la vida por encima de los 70, 80 años. Es muy importante que todo paciente en el que se sospeche un nódulo tiroideo, sea porque palpemos alguna alteración de la glándula o porque se haya visto un nódulo en algún otro estudio, una tomografía, una resonancia que se haya hecho por otro motivo, en estos casos siempre debemos hacer una nueva ecografía. La ecografía debe estar realizada por una persona experta que nos defina muy bien las características de ese nódulo y nos permita saber si tiene o no tiene indicación de ser biopsiado. Siempre, también los pacientes, aparte del estudio de la ecografía, se les debe realizar examen en sangre de la TSH, que nos va a hablar de si la glándula tiroidea funciona adecuadamente o no. Porque el hecho de que haya un nódulo no significa necesariamente que la glándula no funcione adecuadamente. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que funcione o no, que eso me lo va a decir la TSH, y otra cosa es que esté el nódulo presente. ¿Cuándo biopsiamos los nódulos? Entonces, esos nódulos requieren un estudio cuando tienen tamaños que superan el centímetro o son un poco más grandes o tienen algunas características que el radiólogo ve como sospechosas. La presencia de unos punticos blancos que se llaman microcalcificaciones, los bordes que no están muy bien definidos, entonces las paredes parece que se metieran como en las estructuras de los lados. Eso ya lo discutiremos con cada uno de los médicos si hay necesidad o no. Si no hay necesidad de biopsiar, simplemente haremos una ecografía en un intervalo de tiempo prudente que vamos a definir pues con nuestro médico, que puede ir o una ecografía tan rápido como 6 meses o una tan pasado tanto tiempo como pueden ser los 24 meses, cuando el nódulo es de baja sospecha. Finalmente, ¿cómo vamos a interpretar esa biopsia? ¿Necesariamente es cáncer? La respuesta es no. Cuando nos toma la biopsia, lo que se hace es un procedimiento con una aguja muy pequeña, muy delgada. Es un procedimiento fácil que realmente no requiere anestesia. El doctor radiólogo, guiado por la ecografía con la imagen, va a puncionar específicamente en el sitio donde ve el nódulo y donde ve la mayor sospecha. Eso se manda a patología y el patólogo nos va a decir
si se trata de un nódulo que está bien definido, que tiene las mismas características que el resto de la tiroides. En este caso será un nódulo benigno. Le haremos simplemente seguimiento ecográfico cada determinado intervalo de tiempo, más o menos cada 1 a 2 años. O nos puede decir que por las características no es capaz de determinar si tiene o no tiene cáncer. En estos casos tendremos que entrar a discutir con nuestro médico cuáles son las características ecográficas a favor o en contra, cuáles son los hallazgos clínicos a favor o en contra, qué antecedentes personales tengo, qué antecedentes familiares, qué está en contra o qué me dice que puede ser algo benigno o maligno, y con base en eso definir si hacemos una nueva biopsia para salir de dudas o si definitivamente es mejor hacer manejo quirúrgico. Finalmente, aquellos nódulos que tienen sospecha de cáncer o que se confirma, van a ser llevados a cirugía, aunque es de reconocer que tenemos actualmente un grupo de pacientes que tienen nódulos que, aunque malignos, son nódulos de menos de 1 centímetro, que tienen características de muy bajo riesgo porque tienen muy bien definido el sitio que comprometen, no tienen ganglios asociados, no hay otros factores de riesgo y pueden inclusive vigilarse a pesar de tratarse de cáncer. Entonces, que no les suene raro que algunos cánceres de tiroides se pueden observar. Hay otra categoría de las biopsias y es cuando la biopsia lamentablemente no queda adecuadamente hecha y no queda el tejido tiroideo representado. En estos casos, pues la biopsia necesariamente hay que repetirla y debe hacerse por manos expertas. Entonces, para que concluyamos, tenemos que tener un nódulo tiroideo no significa tener cáncer. El nódulo tiroideo es una lesión dentro de la tiroides que es diferente al resto de la glándula y que es muy frecuente. La podemos encontrar en 7 de cada 10 ecografías que realicemos, pero de cada 10 nódulos, solo 1 será maligno. 9 serán benignos, por lo tanto la probabilidad de malignidad es muy baja, entre el 5 y el 10%. ¿Qué es lo que necesitamos? Una buena ecografía, unos niveles de TSH, que es el examen en sangre, y definir con nuestro médico cómo será el plan de seguimiento. Si de acuerdo a las características ecográficas necesitamos o no la biopsia, en qué momento, dónde realizarla y cómo hacer nuestro seguimiento. Espero que les haya podido aclarar muchas dudas acerca del abordaje del nódulo tiroideo. No hay que tener miedo, son lesiones que son, la mayoría de ellas benignas, son muy frecuentes y lo que tenemos que hacer es un adecuado seguimiento ecográfico y de la mano de nuestro médico, revisando factores de riesgo clínicos asociados. Que estén muy bien, hasta luego. Y miren que van quedando conceptos claros. Recuerden entonces que el tener entonces la presencia de nódulos en la tiroides no es sinónimo de que sea algo malo. Es muy importante tener presente de que no piensen de que de ahora en adelante van a necesitar todos los pacientes la realización de ecografías de la tiroides. Hay una serie de situaciones que pueden perfilar qué pacientes pudieran requerir esta ayuda diagnóstica y si por algún motivo se hace, como muy bien lo explicó la doctora Aristizábal, la mayoría de esos nódulos son nódulos que no requieren biopsias y hay que determinar con un buen análisis que haga el radiólogo o su médico tratante que tenga experiencia en la lectura de ecografía de tiroides, si la lectura y las características que uno ve de ese nódulo ameritan en algún momento tomar una biopsia, teniendo presente que el porcentaje de que un nódulo sea maligno es un porcentaje bajo. Y a partir de esto viene otra pregunta, y es decir, si tenemos nódulos en la tiroides, ¿es sinónimo de que todos hay que operarse? Y para esto quiero invitar a un excelente cirujano de cabeza y cuello, el doctor Carlos Simón Duque, cirujano de cabeza y cuello, Clínica Las Américas A1, también trabaja en el Hospital Pablo Tobón Uribe, y nos va a responder esta pregunta, si los nódulos tiroideos todos se deben operar. Doctor Duque, bienvenido. Muy buenos días a todos y todas, espero que estén bien y sanos en esta época de crisis. La doctora Natalia Aristizábal y Socorro me hicieron una pregunta que debía responderles a ustedes. Si todos los pacientes con nódulos tiroideos requieren cirugía, es decir, si todos los pacientes que tienen nódulos tiroideos hoy día requieren operarse. A ver, esta es una pregunta, tampoco es muy difícil de responder, la verdad. Yo les diría que no, pero empecemos desde el principio.
En realidad, no sé cuántos pacientes están en este momento viendo la presentación, pero si vamos a hacer un consenso general, más del 40% de las personas en la población general, 50%, después de los 30, 40, 50 años, tienen nódulos tiroideos. Entonces, no tiene uno por qué ir a operar todos los pacientes con nódulos tiroideos. De hecho, menos del 6 a 5% de sus pacientes con nódulos tiroideos serán malignos. Es decir, que la probabilidad que ocurra que yo tenga un paciente con nódulo tiroideo maligno es muy baja. Entonces, la verdad, primera pregunta es, no todos los pacientes con nódulos tiroideos son quirúrgicos. Pero entonces, ¿cuáles se operan? Me dirá usted, doctor. La verdad, si usted fue un familiar, tuvo un familiar que tuvo un cáncer de tiroides u otra forma de tumoración tiroidea maligna, y usted tiene un nódulo tiroideo, en realidad eso le sube un poquitico el riesgo de tener una lesión maligna, y quizá habría que estudiarlo, empezando por la biopsia y todo lo demás, y eventualmente cirugía. Si tuvo, por ejemplo, un SEA de mama y después le dieron radioterapia hace 12 años y ahora tiene una lesión tiroidea, ese paciente quizás requeriría eventualmente biopsia y cirugía. Pero el resto común de los pacientes no. ¿Qué se hace con un paciente con nódulo tiroideo? Simplemente se le pide primero, el médico lo ve, le pide unos exámenes, generalmente no va más allá de una TSH, una T4 libre, y también le pide una ecografía, porque la ecografía será el primer sedazo o colador, si pudiera decirle así, para decirle a uno como médico si el paciente que esté enfrente de usted o el familiar suyo o usted mismo requiere una biopsia y eventualmente una cirugía. Si los hallazgos de la ecografía no son muy preocupantes, el nódulo es definido, no se pega a los tumores, a los tejidos vecinos, ni a los vasos, y tiene una cápsula que es eventualmente totalmente que se puede seguir en el examen, no tiene razón eventualmente de sentirse preocupada por ese nódulo, cuando más una biopsia que seguramente va a decir que tiene un bocio o un nódulo hiperplásico. Pero si ese nódulo, el radiólogo lo lee como que queda la duda que se infiltre o que tenga un efecto como de difusión a través del tejido, sí sería importante tomarle una biopsia y eventualmente operarlo. Otros hallazgos, depende, uno puede tener uno o varios nódulos en la tiroides, no es usual que solamente haya uno porque los pacientes pueden tener más de dos, se llama la enfermedad multiquística o multilobular, y tampoco uno puede ir a sacarle biopsia a todos los nódulos, si lo saca o le toma la biopsia al nódulo más representativo que en ese momento el radiólogo considere. ¿Qué más les puedo decir de todo esto? Y finalmente, si eventualmente el paciente sí tiene un nódulo que sea sospechoso, que es lo que uno quiere descartar, que usted, su paciente, el paciente que tiene un enfrente de sí mismo en el consultorio, tiene un nódulo tiroideo que sea maligno, uno sí debe considerar llevarlo a cirugía para evitarle eventualmente tener que la lesión avance más. Pero por lo general, todos estos pacientes, la mayoría, como dije al principio de la respuesta a esta pregunta, tienen una enfermedad benigna, nódulo hiperplásico, bocio, que anteriormente llamaban, eventualmente una condición que llamamos tiroiditis, que es simplemente una inflamación crónica de la glándula que hace que la glándula sea un poco más difícil de evaluar en radiografía, y a veces al patólogo la lectura de esa biopsia no es muy adecuada. Pero el común de la respuesta para esta pregunta que me hicieron Natalia y Socorro es que no. La mayoría de los nódulos tiroideos que tienen los pacientes, del común de los pacientes, no requiere ir a cirugía y no necesita un tratamiento quirúrgico como tal, sino eventualmente observarse. Eso sí quiero que quede seguro. Si aún así le hicieron una biopsia y la biopsia no vio nada, eventualmente sí debe hacerse una nueva ecografía cada tanto, 12, 15, 18 meses, cada 2 años, para monitorizar que ese nódulo tiroideo no haya crecido, porque eso también tienen en cuenta que las lesiones a veces son progresivas y eventualmente pueden pasar a otra instancia tumoral, pero en principio no habría afán de operar al paciente y la mayoría de los pacientes a los cuales he descrito. Muchas gracias, espero que estén sanos. Gracias por la atención. Enseñanza que es muy importante la tener de los nódulos tiroideos no requieren cirugía. Y así vamos haciendo de todos modos un análisis de lo que en el sentido de que realmente los nódulos que requieren la importancia de una ayuda diagnóstica como es la ecografía, y con base a las ayudas diagnósticas, en el caso de la ecografía, cuál es van a biopsia o no.
Y en el resultado de la biopsia también parte uno de que la mayoría de los nódulos, más del 80%, que es un nódulo maligno, son los que definitivamente sí tienen que ser llevados a cirugía. Definitivamente yo requiero una cirugía de tiroides y la cirugía se aplaza en este momento por esta situación que tenemos a nivel mundial por la pandemia de COVID-19. ¿Qué sucede? Obviamente muchos de ustedes de pronto estarían en esta situación donde un procedimiento quirúrgico, en este caso de la tiroides, lo tuvieron que diferir y puede generar la inquietud si esto va a generar algún impacto negativo en el pronóstico, y eso es lo que vamos a resolver entonces en la próxima ponencia. A partir de esto, quiero invitar al doctor Andrés Rojas. A desarrollar a continuación es a partir de esa pregunta. Si se me aplaza una cirugía de tiroides en esta época de pandemia de COVID-19, Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Rojas Gutiérrez, soy cirujano oncólogo de cabeza y cuello del Instituto de Cancerología Clínica Las Américas, AUNA. Y les voy a contestar una pregunta de qué hacer si me retrasan mi cirugía tiroidea. Actualmente estamos enfrentando una pandemia que ha hecho que la prestación de los servicios de salud sean diferentes. Tenemos que tener en cuenta que muchos de los nódulos tiroideos que tienen biopsias que son sospechosas de cáncer o que tienen un cáncer confirmado, se pueden diferir actualmente hasta un mes dependiendo de los recursos que necesita la institución donde nos están prestando la cirugía para destinarlos a los pacientes que en este momento están infectados con el SARS-CoV-2 o el virus del coronavirus que les produce la enfermedad COVID-19. Entonces, digamos que estos recursos se van a destinar para que los pacientes que están infectados y que necesitan de ellos mejoren. Tienen que saber que en este momento donde el pico está más alto, la posibilidad de infectarse por el coronavirus es mayor, y digamos que en una cirugía donde no hay complicaciones normalmente, puede haber una mortalidad hasta de un 20%. Eso quiere decir que en una cirugía donde no tengo mortalidad, me pudiera morir por una infección de coronavirus asociada a complicaciones respiratorias. Entonces, es importante que mantengan la calma, que estén tranquilos, que si les difieren su cirugía por unas semanas, no mayor a 12 semanas, pueden esperar. Ya si ven que su nódulo tiroideo o la enfermedad tiroidea tiene compromiso de la forma en que ustedes respiran, de la forma que ustedes hablan o de la forma como comen, tienen dificultad para tragar, tienen dificultad para hablar o se encuentran roncos al hablar, es mejor adelantar la cirugía y consultar de forma rápida. O si ven que aquellos nódulos o masas en el cuello tienen un crecimiento de forma paulatina y acelerada, es consultar e ir con su cirujano para que les adelante la cirugía. Lo importante es mantener la calma durante la pandemia. Estamos aprendiendo todos, vamos a aprender a atenderlos de una forma mejor y estamos utilizando los recursos de una forma racional para poder hacer sus cirugías lo más pronto posible. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias al doctor Rojas. Entonces, miren que lo que nos dice el doctor da un parte de tranquilidad. Estamos hablando de que en el peor escenario, en el sentido de que un paciente tenga una biopsia de un nódulo tiroideo que haya sido maligna, o sea, que muestre que hay carcinoma, tenemos que tener presente de que el carcinoma diferenciado de tiroides es un carcinoma que sigue siendo de muy buen pronóstico. La mortalidad por este tipo de cáncer es una mortalidad supremamente baja. Y en este orden de ideas, ante la pandemia que tenemos en la actualidad, el diferir la cirugía, pensando en el bienestar del paciente, de no tener que llevarlo a un ambiente hospitalario en el cual haya riesgo de infección ahora por este virus del COVID-19, puede ser en este momento la mejor conducta, y el hecho de aplazar la cirugía no va a generar ningún pronóstico negativo
o afectar la parte de la evolución del paciente ante una situación que sigue siendo manejable y que el crecimiento de esas lesiones es un crecimiento demasiado lento. Y es a partir de esta pandemia de COVID-19 que se han generado una serie de preguntas, no solamente hablando de patología maligna de la tiroides, sino también hablando de patología benigna de esta glándula. Recuerden que es muy importante que las preguntas que por favor que vayan surgiendo, vayan anotándolas y los invitamos a que por favor todos participen al final en la sección de preguntas para que resolvamos junto con nuestros panelistas estas inquietudes que vayan surgiendo. Y también quiero recordarles que por favor hagan ustedes el registro de la asistencia porque para nosotros es muy importante tenerlos a ustedes dentro de nuestra base de datos para poder hacer de todos modos un seguimiento de cómo fue la participación en este evento. Y en estas preguntas que están surgiendo durante esta pandemia de COVID-19, hice una interacción con una paciente que me estaba haciendo preguntas que estoy seguro que muchas de ustedes las tienen y que en algún momento se las han preguntado ante esta pandemia o se las han realizado a sus médicos. Es por esto que la próxima ponencia, en este sentido, yo voy a resolver algunas de esas preguntas y espero que a partir de esto podamos aclarar muchas de las dudas que ha generado esta relación tiroides-COVID-19 y que definitivamente ha generado un montón de situaciones que vamos entonces a resolver en la ponencia que viene a continuación. Bienvenidos. Doctor, buenos días. Tenemos como unas preguntas, dudas de nosotros como pacientes, cómo podemos abordar el tema de la tiroides en tiempos de pandemia. La primera pregunta que quería hacerle sería, ¿los problemas de la tiroides aumentan el riesgo de infección por coronavirus? Hola Laura, ¿cómo estás? Me encanta esa pregunta. Antes de respondértela, quiero agradecerle a todas las personas que están en este momento participando de este segundo simposio de patología tiroidea clínica Las Américas A1. Mi nombre es José Luis Torrajales, soy médico internista endocrinólogo. Laura, como lo hemos conversado en tu caso, en nuestra consulta, en tu consulta por tiroides, es una pregunta muy importante porque cuando hablamos de patología tiroidea, es muy importante tener presente que no cabe ninguna duda de que hay unas comorbilidades que han aumentado el pronóstico y los desenlaces negativos en los pacientes que han sido infectados, en este caso por el virus de COVID-19. Lo que tenemos que tener claro es que dentro de esas comorbilidades a la fecha, la patología tiroidea no ha sido una patología que haya aumentado el riesgo de comorbilidades para los pacientes que son infectados por el virus. Es más, los pacientes inclusive que tengan patología tiroidea, sea esta benigna o maligna, si son infectados por el virus, su pronóstico no se va a empeorar por tener de todos modos esa disfunción tiroidea de base. A nivel mundial, la lista de comorbilidades es muy amplia, donde obviamente los pacientes que tengan problemas de obesidad, que sean pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes que tengan una enfermedad cardiovascular de base, pacientes que tengan una enfermedad pulmonar, obviamente esos pacientes pueden tener mayor riesgo, pero buscar dentro de esa amplia lista problemas de tiroides no se ha encontrado. Inclusive en este mismo simposio tuve el privilegio de poder dar una ponencia a médicos acerca de la parte de enfermedad tiroidea y lo que es la parte, en este caso, de la infección por COVID-19, y demostraba que en nuestro país, digamos que los registros todavía siguen siendo muy escasos porque no tenemos acceso a todas, por ejemplo, esas personas que hayan sido infectadas o que hayan fallecido por el virus. Solamente hay un pequeño reporte de las primeras 100 causas de muerte que lo hizo un colega en Pereira y encontrábamos de que solamente habían de 100 pacientes, 8 que tenían problemas de tiroides, pero posiblemente esos 8 hacen parte de la incidencia normal de problemas de tiroides, llámese hipotiroidismo, hipertiroidismo, y no tiene que haber una causalidad con lo que es la parte del virus, por lo cual digamos que para ser concretos y que quede una respuesta clara, problemas tiroideos no están establecidos como una comorbilidad asociada en este caso a la infección que tenemos por la pandemia por COVID-19. Doctor, hay una pregunta que todos los días me la hago como paciente y es que pues hay muchos temas de cuidado personal por el aislamiento, todo el tema de pandemia, pero ¿cuáles son los cuidados específicos de nosotros como pacientes de tiroides con esta enfermedad? ¿Hay algo que yo deba de tener más en cuenta que otros pacientes que no tengan esta enfermedad?
por ejemplo, una dieta mucho más estricta de lo normal o un aislamiento pues como mucho más marcado. ¿Hay algo en especial que yo deba hacer? Gracias, Laura, por tu pregunta. Digamos que el mensaje que quiero dejarle a todos los pacientes es que con base en lo que acabamos de hablar, es importante tener presente de que recuerden que la patología tiroidea no va a generar más riesgo de infección por el virus. El mensaje es que todos los pacientes que tengan un tratamiento para la tiroides, lo importante es que sean adherentes a ese tratamiento, que continúen con su tratamiento y que por favor no lo vayan a abandonar. En el sentido de que la tiroides puede estar afectado por varios tipos de enfermedades, pero a grandes rasgos, para darle de pronto como un concepto claro a la comunidad, podemos determinar que la tiroides puede estar afectada por una enfermedad donde la glándula se vuelva perezosa y el funcionamiento no es el mejor con respecto a la producción de la hormona tiroidea, y eso es lo que se definimos como hipotiroidismo. O puede ocurrir un segundo escenario donde la tiroides antes, por el contrario, su disfunción consiste en que está trabajando más rápido de lo normal, está generando más síntesis de hormona tiroidea de lo normal, y eso es lo que se llama un hipertiroidismo. Obviamente, dentro de ambos escenarios, los tratamientos son diferentes. Entonces, el mensaje es que para los pacientes que tienen hipotiroidismo, tienen que tomar hormona tiroidea, por favor, continúen tomando su medicamento. Recuerden que hay unas consideraciones importantes con respecto a la toma del medicamento, respetando el ayuno, tomándolo lejos de cualquier otro tipo de medicamentos. Muchas veces le digo yo a mis pacientes que la hormona tiroidea es muy repelente, no le gusta andar cerquita de nada, ni siquiera de otros medicamentos, ni mucho menos de los alimentos. Por eso es muy importante que tiene que ser en ayunas, no vayan a partir la hormona, ojalá que la presentación y la dosis debe ser exacta a como venía en su tratamiento previamente. Y los pacientes con hipertiroidismo, obviamente, si están tomando su terapia antitiroidea, que es esa pastillita que va a ayudar a que esa síntesis que se está presentando en mayor cantidad por parte de la glándula con respecto a la producción de la hormona se pueda de todos modos atenuar o controlar, también sigan adherentes a ese manejo. La parte del contacto con sus controles, hoy en día tenemos la posibilidad de tener telemedicina. Nosotros en nuestra institución clínica Las Américas AUNA damos, digamos, que esta oportunidad para que nuestros pacientes tengan este contacto, estas citas en forma virtual, y puede ser de todos modos una opción. Pero si su paciente está bien controlado, desde que su paciente sea bien adherente, la invitación es que sigan con su manejo y no hay necesidad de buscar un contacto en un centro hospitalario, acercarse a la clínica para buscar un examen, sabiendo que de pronto no es necesario en este momento para evitar los riesgos ante la pandemia, pero lo más importante es la adherencia y la tranquilidad de que su enfermedad no va a empeorar el pronóstico ante lo que estamos viviendo a nivel mundial con este virus. Listo, doctor. Doctor, hay otra pregunta que cada rato me la hago como paciente y es si de pronto llega el caso que me hayan ordenado cirugía por nódulo tiroideo, por algo maligno pues que me salió en la tiroides. ¿Qué pasa en estos casos? O sea, ¿yo qué debo hacer? ¿Me quedo quieta? ¿Espero? ¿Hago los trámites? ¿No los hago? ¿Cómo debo de manejar esta situación? Hace poco hablaba con una paciente que tenía un cuadro clínico similar al que me estás planteando en este momento, Laura. Era una paciente que tenía un nódulo tiroideo que se le determinó por un examen que se llama una ecografía de tiroides, y las características del nódulo establecían de que había que tomar una biopsia. Se logró hacer la biopsia inclusive ahora antes de que ocurriera toda esta pandemia, y la patología mostró que había un carcinoma de tiroides. Aquí hay que tener en cuenta varios conceptos y quiero que esto quede dentro de todas las personas que nos están acompañando en este simposio. El peor escenario es obviamente la presencia de un carcinoma, pero con base a ese resultado, el parte también es de tranquilidad, en el sentido de que los carcinomas diferenciados de tiroides siguen siendo carcinomas de muy buen pronóstico y son carcinomas que no van a poner en riesgo la vida de las personas. Cuando nosotros tenemos los nódulos tiroideos, tenemos que partir de que la mayoría de los nódulos tiroideos son nódulos benignos. Solamente un 5% de los nódulos son malignos. Y, por ejemplo, en el escenario de que ocurra que la biopsia salió positiva para carcinoma, hay que tener presente de que si partimos de que estamos hablando de una patología de buen pronóstico, es un nódulo pequeño que está confinado a la tiroides y en este momento está pendiente la cirugía, y la cirugía no se puede hacer a corto plazo precisamente por lo de la pandemia, el hecho de esperar
eso no va a empeorar el pronóstico del paciente. Entonces, la invitación es a que estén tranquilos de que definitivamente el esperar varios meses para que no haya riesgo de pronto de acercarse a una institución donde el virus sí puede generar más riesgo para el paciente que el propio nódulo maligno, no va a tener ninguna implicación negativa en la evolución del paciente, y se pudiera esperar que pasen algunos meses y se den las condiciones para que el paciente pueda ser llevado a la cirugía sin afectar para nada la evolución y el pronóstico de este tipo, digamos que de situaciones. Listo, doctor. Y la última pregunta que yo tenía para hacerle es muy parecida a la anterior, pero en el caso de una terapia de tiroides, una terapia de yodo, ¿qué debo hacer si por temas de la pandemia esta terapia de yodo me fue aplazada? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, para esta pregunta hay que pensar en dos escenarios. La terapia con yodo radiactivo uno la puede utilizar tanto para patología benigna de la tiroides como para patología maligna de la tiroides. Para patología benigna de tiroides es principalmente para un diagnóstico que se llama un hipertiroidismo. Hiper significa mucho, o sea que esa glándula está aumentando la síntesis de la hormona tiroidea. Hagamos la analogía de que la glándula tiroidea es como un carro y que ese carro toda hora está en quinta o sexta, o sea que está acelerado, y eso es lo que le pasa al paciente hipertiroideo. Obviamente los hipertiroidismos tienen varias etiologías, pero la más frecuente, que se da en el 80%, es una enfermedad autoinmune que se llama una enfermedad de Graves, donde la glándula empieza a sintetizar más hormona tiroidea de lo normal. Para este diagnóstico hay 3 líneas de manejo, que es manejo con medicamentos y terapias definitivas, como pueden ser el yodo radiactivo o una cirugía. Si el paciente de pronto por algún motivo tenía una indicación de que lo iban a programar para yodo, pero ante esta situación de la pandemia no se le puede brindar el yodo a corto plazo, la sugerencia es que se continúe por ahora con el manejo médico, o sea, con pastillas para ayudar a bloquear esa tiroides y que no genere tanta síntesis de hormona tiroidea, que es lo que le está ocurriendo en este caso asociado al hipertiroidismo. Y si pensamos en la terapia con yodo radiactivo, dentro de la indicación de una patología maligna, o sea, un paciente que le hicieron un estudio de un nódulo tiroideo, el nódulo fue maligno, termina en cirugía, la cirugía fue positiva pues, para un carcinoma diferenciado de tiroides, y obviamente con base a la valoración que se hizo de la patología, se define por su médico de que hay que dar una terapia complementaria a la cirugía, como puede darse el yodo. Digamos que el mensaje es que ante la situación que tenemos, tampoco hay problema si esa terapia con yodo se debe diferir. Inclusive después de las cirugías, la terapia con yodo se pudiera diferir hasta 6 meses, siendo seguro y que no va a afectar para nada la parte con pronóstico y la evolución a partir del diagnóstico de base del paciente. Si por algún motivo pasaron más de 6 meses, uno pudiera antes de programar el yodo volver a hacer una reevaluación con una ecografía del lecho tiroideo, con unos exámenes de sangre y planear más adelante la terapia con yodo. Entonces, en ese orden de ideas, la invitación es a que también tengamos tranquilidad con lo de la parte de la terapia con yodo. No hay problema si esta se debe aplazar, y también hay situaciones que también se nos salen a nosotros de las manos. Es muy importante que todas las personas sepan de que el yodo se importa, entonces digamos que hay que esperar que el yodo llegue, no es que los servicios de medicina nuclear tengan yodo en forma permanente disponible, ellos tienen que esperar que el yodo llegue, y también ante este inicio de la pandemia que tuvimos en marzo, con la parte de los medios de transporte que estuvieron cerrados, aeropuertos y todo, no había forma de que el yodo llegara, entonces eso también puede retrasar en ocasiones los procesos, pero es algo que se puede de todo modo manejar, y la gente tiene que estar tranquila de que se puede diferir en el momento en el que se haga, que sea también una situación que genere más seguridad por lo de la pandemia y que la persona no tenga ningún riesgo de infección por el virus y que esté en las mejores condiciones para que se le pueda administrar su terapia. Listo, doctor, no me quedó claro todo. Muchas gracias por la información, por la aclaración de todas estas preguntas. No sé si de pronto usted tenga alguna otra recomendación o ya podemos dejar hasta ahí la consulta. Laura, muchísimas gracias. Son preguntas que en realidad estás tú, digamos que representando, digamos que ese pensamiento de muchas de las personas que tienen en este momento problemas de tiroides y se vieron reflejados en tus preguntas. El mensaje final sigue siendo un mensaje de tranquilidad, que las personas sean de todos modos adherentes por ahora a los tratamientos que están en este momento recibiendo, que no tengan ningún tipo, digamos que de temor, que por lo del virus y tener problemas de tiroides, eso va a generar mayor riesgo de contagio por el virus, o que su pronóstico pudiera ser un pronóstico muy sombrío por tener problemas de tiroides. Patología tiroidea no ha aumentado el riesgo
empeorar o que la situación de la parte de la infección por el virus se dé en un escenario más negativo. Y para eso hoy en día pues también tenemos la oportunidad de consultas, como les decía, virtuales, o también ya se están generando consultas mixtas en las cuales los pacientes se pueden ir lentamente acercando de todos modos a sus controles para que continúen su seguimiento, pero la adherencia es lo más importante y siempre tratar de acercarse a sus médicos para que se puedan de todos modos aclarar las dudas, no poder buscar solamente en consultas internas en Google o preguntándole a los amigos o a las personas de pronto cercanas que no tengan el conocimiento médico y que sean las personas expertas en manejar en esto, sino que la invitación es a que busquen a su personal de salud que los viene tratando para que les dé una información confiable, segura y que sean claros en cómo se deben tomar la parte de las conductas en el manejo de infección por COVID-19 y en este caso si hay alguna asociación o no con patología tiroidea. Muchísimas gracias por el espacio. Listo, doctor. Buen día. Muchísimas gracias, Laura. También un feliz día para ti. En el que hicimos un desarrollo de muchas de las preguntas y las inquietudes que estoy seguro que cada uno de ustedes tienen. Reitero la invitación a que por favor participen ahora en el espacio de preguntas que vamos a abrir con los panelistas que hemos participado en este evento. Y también recordarles de que para nosotros es muy importante de que ustedes hagan un registro de su asistencia para nosotros poder quedar con esta base de datos. Ya para finalizar, quiero que ustedes sepan de que a nivel de Clínica Las Américas AUNA hay una fundación para pacientes que tengan patología tiroidea. Y nuestra última ponencia es a cargo de la coordinadora de esta fundación para pacientes con patología tiroidea Clínica Las Américas AUNA, es la señora Socorro Vélez. Socorro es trabajadora social y es la coordinadora de esta fundación. Ella nos va a aclarar en qué consiste la fundación, nos va a mostrar exactamente qué tipo, digamos, que de actividades se desarrollan en ella y estoy seguro que para ustedes esta información va a ser muy valiosa para determinar si hay la posibilidad de acercarse en un futuro a ella y poder participar en este programa que en verdad es muy importante para nosotros y sobre todo para ustedes que son nuestros pacientes. Bienvenida, Socorro. Buenos días para todos. Muchas gracias por participar del taller de pacientes. Yo hoy vine a presentarles el grupo de apoyo para pacientes con cáncer de tiroides. Mi nombre es Socorro Vélez y trabajo para la Fundación Las Américas AUNA. Bueno, yo quiero contarles un poquito de historia de este grupo porque vale la pena que ustedes sepan desde cuándo se creó y qué hacemos en el grupo. El grupo se creó hace 5 años. Por iniciativa del staff de tiroides. Ustedes muy bien saben que los staff especializados en una clínica son los que se dedican a estudiar los casos que quieren compartir con otros especialistas del área. Nuestro staff hace 5 años decidió que deberíamos hacer un grupo de acompañamiento a pacientes con cáncer y esto con el objetivo de compartir experiencias en grupo y que compartir con otros que sufrían la misma enfermedad hacía que los pacientes mejoraran, acudieran a sus controles y tratamientos puntualmente, conocieran sus derechos y ayudaran a otros a detectar oportunamente la enfermedad. Hace 5 años iniciamos solamente con pacientes atendidos en Clínica Las Américas y en el Instituto de Cancerología Las Américas, pero hoy el grupo es abierto a cualquier persona que sufra la enfermedad. Puede ser del país o incluso de otros países. Bueno, yo quiero contarles qué hemos aprendido desde que venimos trabajando con este grupo de pacientes. Entonces, desde lo institucional hemos aprendido que el acompañamiento médico al trabajo del grupo debe ser permanente y debe ser un trabajo y un acompañamiento muy importante durante el desarrollo de las actividades con el grupo. Hemos aprendido a perseverar, quien creyera. Hemos aprendido a que el grupo se tiene que reunir con una frecuencia determinada, unos días determinados, unas horas determinadas y no bajar la guardia. Que cuando ustedes amanecen porque el día está muy frío y qué pereza ir al grupo hoy,
entonces nosotros no bajamos la guardia y hacemos la actividad. Ah, ¿qué pasaron muy buena la actividad anterior? Sí, pasamos muy bueno, aprendimos mucho, vino la doctora Lina, vino la doctora Natalia, vino el doctor Carlos Simón. Ay, me lo perdí. Sí, se lo perdió, entonces no hay que bajar la guardia. La planeación del trabajo anual. Nosotros antes las actividades las planeábamos cada mes, o sea, el mes entrante vamos a hablar de la anatomía de la tiroides, el mes entrante vamos a hablar de los medicamentos y de la hormona. No, ya tenemos un trabajo anual y ese trabajo se combina con un trabajo con otros especialistas en las áreas de psicología, psiquiatría, química farmacéutica, pues con otras especialidades que tenemos en la clínica. Y lo otro es la buena experiencia desde la promoción y la prevención. Hemos visto que ustedes se convierten en unos promotores para que la gente asista rápido a sus controles médicos, si se siente una bolita en el cuello, si siente cosas raras en el cuerpo que ustedes también han sentido. Quiero contarles lo más importante los aprendizajes desde los pacientes. Entonces, desde los pacientes se cambia la palabra miedo por cuidado y tratamiento. Cuando un paciente llega al grupo por primera vez, porque alguno de los especialistas le dice, mire, en las Américas existe un grupo de apoyo a pacientes de tiroides, con cáncer de tiroides, el paciente llega y llega asustado. Obviamente llega y se encuentra con un auditorio muy grande de gente. Entonces eso le baja un poquito esa ansiedad y dice, no, pero es que yo no soy sola la que tengo cáncer. Aquí hay muchos que también tienen. Fuera de eso se encuentran hombres que también tienen. Entonces se encuentran los hombres, porque generalmente el cáncer de tiroides es un cáncer de mujeres, pero ahí encuentran hombres. Nosotros dentro de nuestro grupo tenemos 4 hombres. Entonces llegan al grupo con esa expectativa, con ese susto y cambian esa palabra de miedo por cuidado y tratamiento. Aumenta la autoestima y la seguridad del paciente. El paciente llega muy bajito de ánimo, inseguro, tengo cáncer, me voy a morir, y ahí entre nosotros y los otros ayudamos a que esa autoestima suba y el paciente empiece a tener seguridad en sí mismo y a adoptar el tratamiento, a hacer adherencia al tratamiento. Brinda una oportunidad para que las personas compartan experiencias y sentimientos personales, estrategias de supervivencia o información directa sobre la enfermedad y el tratamiento. Eso es muy importante porque ellos llegan y dicen, miren, me metí a la página de TAICA en español. TAICA es una organización también de pacientes con sede en Estados Unidos, tiene pacientes en todo el mundo y nosotros somos como hermanitos de TAICA. Me leí este documento, es muy importante, compartí esta receta, es una página muy interesante. En algunas oportunidades llena el vacío entre el tratamiento médico y la necesidad de apoyo emocional. Por ejemplo, cuando el paciente va a su EPS y lo cambian de internista. Entonces llegan, no, me cambiaron el doctor, imagínense que empezamos otra vez de cero, no sé qué, le cuenta a la gente y el otro le dice, ¿sabe yo qué hice? Yo fui y dije que no me podían cambiar el doctor, por ejemplo. Yo fui y dije que no me podían cambiar el doctor, hice tal cosa, hice lo otro. Entonces se encuentran como eso que no les dijo el doctor, lo encuentran en el otro compañero del grupo. El paciente involucra a los miembros de la familia en esta actividad y logra que ellos entiendan el impacto de la enfermedad y el tratamiento. Eso también es súper importante. Nosotros en el año hacemos entre 2 y 3 actividades donde le decimos traiga un invitado de su familia. Generalmente traen el hijo, la hija o el esposo, que dicen, ay, esta como está de cansona, lo que hace que le detectaron el cáncer, está súper cansona, dormilona, que dice que se cansa. Entonces, obviamente, el acompañante de su familia va y entiende que hay otras personas que también tienen cáncer de tiroides, entiende qué habla el doctor. Generalmente lo invitamos a una reunión que hacemos que es muy, muy buena, que es un conversatorio donde llevamos 3 o 4 doctores y empiezan a hacerle muchas preguntas y la persona de la familia por fin entiende qué significa tener cáncer de tiroides. Bueno, al final quiero compartirles para que le cuenten a otras personas
Bueno, nosotros tenemos reuniones el segundo sábado de cada mes. Generalmente la hacemos en la Rotonda Comercial Las Américas, en un auditorio que tenemos programado para eso. Ahorita las estamos haciendo de manera virtual. Para inscribirse en el grupo, personas nuevas deben hacernos una solicitud a estos teléfonos, al 345-8464, o escribir un mensaje al celular 313-622-3489, o también escribir al correo electrónico: mire, yo quiero participar del grupo de tiroides y autorizo para que me manden información. La palabra autorizo es súper importante. Autorizo para que me envíen información. Entonces nos autoriza o al correo electrónico o nos autoriza un WhatsApp y nosotros le escribimos a ese WhatsApp. Ese WhatsApp es un WhatsApp que solamente el administrador puede escribir, o sea que no es un WhatsApp, sino donde llega información del grupo de apoyo a pacientes con cáncer de tiroides. Bueno, y finalmente quiero dejarlos con un video que nos mandó una paciente de un testimonio de lo que ha significado para ella el grupo de tiroides. Es un video corto y ustedes con ese testimonio pueden pues hacer sus propias conclusiones y participar de este grupo es bastante importante. Yo quiero nuevamente agradecerles por la participación en este taller, que acaben de tener un buen día, pasen una buena tarde y que les vaya bien. Mi nombre es Flor Alba Gómez. Hace 8 años me descubrieron cáncer de tiroides. Y para mí esa noticia fue lo peor. Yo pensé, no, con cáncer ya me voy a morir, se me bajó la autoestima. Yo ya pensaba lo peor, dándole gracias a Dios pues que me operaron ligero y estuve en un tratamiento y todo. Pero me di cuenta del grupo de tiroides y acepté unirme, y para mí eso fue lo mejor, haber encontrado ese grupo. Ese grupo me ha ayudado mucho, me ha ayudado a ser muy positiva. Los médicos nos han ayudado sobre el tema, nos han colaborado sobre los medicamentos. Maestra Socorro, María Eugenia, Mabel, el doctor Henry, todas las personas que nos han colaborado y nos han enseñado a ver esta enfermedad, nos la han enseñado a ver de una manera muy diferente. Entonces yo me volví ya muy positiva, muy tranquila, muy segura de mí, y yo estoy muy agradecida, dándole gracias a Dios de que me lo haya puesto en el camino, porque si no fuera por el grupo, no sé qué hubiera sido, porque yo era muy negativa. Yo ya estaba, mejor dicho, con el autoestima muy bajo, y gracias a ellos he vuelto a ser otra, he cambiado mucho. Mi familia me ven y dicen que yo soy muy diferente, la gente ha visto el gran cambio que yo tengo, y todo eso se lo debo a ellos, al grupo. De uno conocer gente que están pasando por lo mismo que yo paso, que sentimos lo mismo, que uno conocer que siente el mismo dolor que uno y que podemos salir adelante. Gracias a ellos hemos aprendido cómo llevar esto y que no nos podemos dejar derrotar, que hay que seguir viviendo, que no hay nada imposible, hay que querernos cada día mucho mejor, y antemano le doy gracias al grupo y les deseo lo mejor y que Dios los bendiga, y no saben el bien que nos están haciendo a todos nosotros. Yo me siento muy agradecida, les doy muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias a Socorro por la excelente presentación de la Fundación para Pacientes con Patología Tiroideas Clínica Las Américas AUNA. Ya todos ustedes saben en qué consiste la fundación, los invitamos a que por favor se acerquen a ella. Obviamente esto es un grupo multidisciplinario que ponemos a su disposición para que puedan aclarar todas las inquietudes que surgen alrededor de esta patología, hablando específicamente de patología maligna de la tiroides, y estoy seguro de que con lo que se hace en la fundación, eso les puede dar mayor tranquilidad
pueden conocer más a fondo su diagnóstico y pueden tener muy claro cómo va a ser el seguimiento de aquí en adelante. Hemos estado con varias preguntas que estoy seguro que se han resuelto en el desarrollo de esta sección y ya la invitación es a que por favor participen en las preguntas. Quiero entonces darle la bienvenida a las panelistas que me acompañan el día de hoy. La doctora Natalia Aristizábal Henao, médica internista endocrinóloga de Clínica Las Américas AUNA, y tenemos una invitada muy especial que es cirujana de cabeza y cuello, la doctora Lina Giraldo, que es una persona que ha sido constante y un apoyo incondicional para el staff de tiroides de Clínica Las Américas AUNA, que también nos acompaña en el día de hoy. Bienvenidas, doctoras. Vamos entonces a abrir este espacio para que podamos interactuar con nuestros pacientes, para que podamos resolver las inquietudes que ellos tienen. Y bueno, sin más preámbulos, ya están llegando algunas preguntas y vamos entonces a dar paso a la respuesta de cada una de ellas. Recuerden que también hay un registro para que registren por favor su asistencia. A través del chat también nos pueden de todos modos formular las preguntas y vamos a tener un muy buen tiempo para que podamos aclarar todas las inquietudes. Muy bien. Paola López, muchísimas gracias Paola por haber aceptado esta invitación y por haber participado en este evento. Nos pregunta, buenos días, si el cáncer es anaplásico, ¿se puede también operar? Voy a adelantar de pronto algo a la respuesta con base a la pregunta que me hace Paola y también para darle pie a las panelistas que me acompañan. Paola, cuando hablamos del carcinoma de tiroides, los carcinomas de tiroides, lo más común son los carcinomas diferenciados de tiroides, dentro de los cuales lo más común es el carcinoma papilar de tiroides. Pero así como hay carcinomas diferenciados de tiroides, hay carcinomas mal diferenciados. Y entre ese carcinoma mal diferenciado es el carcinoma anaplásico. Incluso la piedra angular del tratamiento del carcinoma anaplásico, donde es un carcinoma más agresivo, es un carcinoma que inclusive es el mayor mal pronóstico comparado con el carcinoma diferenciado de tiroides, es una buena cirugía de entrada. Y esa cirugía lo ideal es que lo haga una persona experta. Y es por esto que hoy tenemos dentro de nuestro panel una experta en este tipo de cirugías, que es un cirujano de cabeza y cuello, y es la persona idónea para que haga el procedimiento, porque esta cirugía es lo que va a generar implicaciones en el pronóstico de este paciente con base a este diagnóstico. No sé, doctora Lina Giraldo, usted como cirujana, hablando del carcinoma anaplásico y la necesidad de cirugía, ¿qué más nos pudiera complementar ante esta pregunta que nos hace Paola? Bueno, por la experiencia que he tenido, el problema de los carcinomas anaplásicos es que como son mal diferenciados, como tú lo dijiste, son agresivos y crecen muy rápidamente. Entonces, la mayoría de los pacientes nos llegan ya con tumores tan avanzados que ya están muy grandes, que rodean estructuras muy importantes en el cuello, que rodean, por ejemplo, la arteria carótida, que es la que lleva la sangre al cerebro, estructuras que ya no podemos retirar. Entonces, muchos de los pacientes, la mayoría, llegan en un punto en que ya no son operables, pero es por la agresividad del tipo de tumor y porque ya pasó tiempo y ese tumor está tan grande que ya no hay forma de sacarlo todo. Entonces yo creo que la pregunta de la paciente está enfocada en eso. Afortunadamente hay algunos pacientes en que sí nos llega con tumores pequeños y lo ideal es operarlos lo más rápido posible. Es una de las cirugías más rápidas que tenemos que hacer porque mientras más pequeño esté el tumor, más le vamos a prolongar la supervivencia a ese paciente. Pero infortunadamente ya nos llegan cuando están muy, muy avanzados y esa es la dificultad que tenemos, que ya muchos de esos no se pueden operar. Pero la indicación es siempre cirugía, siempre y cuando sea posible realizarla. Muchísimas gracias, doctora Giraldo, por su participación. Hay otra pregunta que posiblemente la respuesta puede ser rápida, doctora Natalia. Después de la cirugía, ¿por qué se reseca tanto la piel? Bueno, es muy importante ahí reconocer que la función tiroidea es fundamental para todo el mantenimiento de la piel. Entonces, cuando tenemos alteración y una resección completa de la tiroides, el hecho de que caigamos en hipotiroidismo mientras se logran compensar los niveles de TSH pueden explicarnos que tengamos la piel seca, las uñas frágiles, la caída de cabello. Esto es transitorio mientras se logran nuevamente tener niveles adecuados de hormona tiroidea. Muchísimas gracias, doctora Aristizábal.
Viene otra pregunta de Hanna Ochoa. Hanna, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a esta sección de Pacientes Clínica Las Américas A1. Y Hanna nos pregunta, buenos días, mi pregunta es, ¿una sola prueba de TSH es suficiente para diagnosticar hipotiroidismo y medicar con Eutirox? Porque nunca nos revisan los niveles de T3 y T4 y solamente la TSH. Es una excelente pregunta, Hanna, y cuando nosotros hablamos del hipotiroidismo, la causa más frecuente del hipotiroidismo es la causa primaria, y cuando hablamos de una causa primaria es que la glándula falla, la glándula se vuelve perezosa y disminuye la producción de la hormona tiroidea. El tener un paciente que le llegue por primera vez a su consulta con una TSH y sea una TSH que esté elevada, es muy importante tener siempre una nueva contramuestra, no tomar decisiones con base solamente a un solo examen. Sería muy importante en esa primera instancia sí hacer un control completo del perfil tiroideo para uno poder tener claro dentro del contexto de qué hipotiroidismo es lo que está enfrentando uno en estos casos. Pero si lo que uno está enfrentando es un paciente con un hipotiroidismo primario, ya empezó la terapia hormonal, que en este caso es con cualquier presentación de hormona tiroidea, que es la levotiroxina, el seguimiento de este paciente, si el examen bioquímico estándar es la TSH, no es necesario hacer el resto del perfil tiroideo. Ustedes se pueden estar preguntando, bueno, entonces, ¿cuándo estaría indicado hacer una T4? ¿Cuándo estaría indicado hacer una T3? Y pueden ser escenarios diferentes dentro del contexto de patología tiroidea, en el sentido de que, por ejemplo, la triiotironina, que es la T3, en el manejo del hipotiroidismo no es habitual que pidamos ese examen, es un examen que lo podemos pedir en el enfoque inicial de los pacientes con problemas de hipertiroidismo, que es lo contrario a lo que estamos hablando en este caso de hipotiroidismo, y la presencia de una T4 libre, pues obviamente como hay hipotiroidismos primarios, que es que la glándula falle, de pronto la glándula está funcionando bien, pero el problema es de arriba, de una glándula que es la hipófisis, que es la que coordina todo el funcionamiento organal del organismo, y también pueden haber hipotiroidismos centrales, o sea que la disfunción de la tiroides no es el problema de la glándula, sino que es un problema a nivel central de la hipófisis, y ahí sí jugaría un papel importante pedir una T4. Pero lo habitual son los problemas primarios, y la TSH en el seguimiento de un paciente ya previamente tratado sería el examen ideal para poder hacer el abordaje y el seguimiento de este tipo de pacientes. Doctora Lina, la pregunta que sigue es, dentro de la parte, digamos que del seguimiento, hace un año me fue extirpada la tiroides en su totalidad. Cuando me hice la biopsia, me registró que era benigno, pero después de la cirugía me registró maligno. ¿Por qué sucede este cambio? Muy bien, entonces tenemos que recordar que cuando nos hacen una biopsia, sobre todo cuando las biopsias con una agujita, realmente no es que uno abra y tome tejido, sino que es con una agujita que se aspiran algunas células, eso es una muestra muy pequeña. Fuera de eso, si el nódulo no está muy grande, si no está pequeño, a veces por la técnica o por dificultades, pues cuando se hace la biopsia puede que no se dé justo en el nodulito, sino al lado del nodulito, porque es una cosa muy pequeña que uno tiene que llegar con una aguja. Entonces, y fuera de eso, como la muestra es tan pequeña, eso no es 100% confiable. La biopsia nunca es 100% confiable. Tenemos de pronto de tener una enfermedad benigna o maligna, pero lo único que es completamente confiable ya es la patología final, cuando se tiene la tiroides completa y se puede evaluar en el microscopio. Entonces, no hay ningún estudio diagnóstico, y sobre todo el ACAP de la tiroides, la biopsia como tal, no es 100% confiable. Eso nunca va a pasar. No hay ninguna técnica que lo sea para uno saber antes de la cirugía si realmente con toda la certeza el paciente tiene cáncer o no. No hay forma. Sino que esa biopsia es un aproximado, pero obviamente muchas cosas pueden fallar, las técnicas no son 100% perfectas, entonces realmente uno sabe y está seguro del diagnóstico es cuando ha sacado la tiroides y ya la puede evaluar en el microscopio, cuando tiene el nódulo y la masa como tal. Muchas gracias, doctora Giraldo. Y para complementar la excelente respuesta de la doctora, pues de pronto también puede ocurrir el escenario de que el paciente puede tener varios nódulos al mismo tiempo, como explicaba el doctor Carlos Simón en su ponencia, y de pronto la persona que hizo la biopsia, háganse de cuenta de que varios nódulos es una torta que está partida por varios pedacitos, y resulta que de pronto la aguja la metieron en esa porción de la torta que no era la maligna, y
por eso precisamente salió en ese momento el resultado bueno, pero lo que sucede era que lo que había que biopsiar o el punto donde había que tomar la biopsia era una porción diferente de ese segmento, que era lo que podía de pronto estar generando el diagnóstico, y finalmente ya cuando uno tiene la pieza completa es donde pudiera llegar finalmente a tomar ya la decisión final con respecto a la patología. Muy bien, seguimos invitando por favor a todas las personas a que participen con sus preguntas. Miren que tener en este momento endocrinólogos, un cirujano en cabeza y cuello, no es fácil reunirlos en un mismo escenario, así que aprovechémoslos para que por favor puedan ustedes participar y aclarar cualquier inquietud que surja en este momento con respecto a cualquier problema de tiroides. Doctora Aristizábal, me preguntan, ¿el cáncer de tiroides es hereditario? Bueno, es importante decir que no es que sea hereditario 1-1, algunos pueden estar enmarcados en síndromes hereditarios. Sí hay más predisposición en algunas familias a tenerlo, pero no significa necesariamente que todas las hermanas, mamás, tías, que todas tengan. Puede haber entonces un mayor riesgo, pero no es una relación 1-1, excepto cuando hay unas enfermedades genéticas muy especiales. Muchísimas gracias, doctora Aristizábal. Y es lo mismo que estamos hablando ahora. Recuerden que no solamente en el cáncer de tiroides es el carcinoma diferenciado. La tiroides puede ser afectado por otros cánceres y hay otros tipos de cánceres donde ese componente genético sí puede ser de todo modo, digamos que algo más frecuente, y en ese sentido esos pacientes deben tener una asesoría familiar, tienen que tener una serie de estudios genéticos y no es habitual hacerlo dentro del contexto de los carcinomas diferenciados. Esta pregunta que sigue es interesante y dice: ¿es cierto que después de haber sido medicada por hipotiroidismo ya nunca más se puede dejar de tomar la hormona? ¿La tiroides no vuelve a producir la hormona en forma adecuada? No sé si alguna de ustedes dos se anima a responder. Nati, adelante. Bueno, hola. Digamos que esta es una pregunta difícil, todo depende de saber por qué empezaron la suplencia con la hormona. En caso de que sea una disfunción tiroidea que ya esté establecida, lo más probable es que la va a necesitar para siempre. Hay algunos marcadores nos hablan de eso, como la presencia de los anticuerpos, los cambios en la ecografía. Cuando es por una tiroidectomía total, pues por alguna razón, pues obviamente siempre la va a necesitar porque ya quedó sin tiroides. Pero hay algunos casos en los cuales la disfunción es como muy inicial y uno se puede atrever a quitar la hormona. Lini, si quieres complementarla tranquila, adelante. No, yo pienso lo mismo, o sea, lo importante es saber la causa de por qué hizo el hipotiroidismo. Si es después de una cirugía, lo va a necesitar de por vida porque ese tejido no se va a regenerar. Pero si es simplemente por disfunción primaria de la glándula, hay que ver qué tipo de enfermedad tiene. Hay a veces situaciones en que hay una inflamación transitoria de la glándula que no le permite que funcione bien, entonces inicialmente puede haber un hipotiroidismo o algo así que puede ser transitorio, hay que mirarlo, pero es un paciente que ya lleva muchos años con la hormona tiroidea, es muy poco probable que vuelva a regenerarse la producción pues, hormonal. Esta pregunta nos la hace Pilar Nichols. Gracias, Pilar, por haber aceptado esta invitación. Dice: buenos días, mi pregunta es la siguiente. A mí me retiraron toda la tiroides y tengo que tomar todos los días Eutirox, la dosis de 137 microgramos. ¿Es verdad que si dejo de tomarla por más de un día me puedo morir? Bueno, entonces, en ese sentido, Pilar, la respuesta es de tranquilidad. El hecho de que no tomes la medicación un día no va a poner en riesgo tu vida. Y es más, voy a atreverme a hacer un comentario general. El hecho de que la dejes de tomar inclusive varios días, eso tampoco va a poner en riesgo tu vida, pero obviamente no es lo adecuado. Porque si te hacen una cirugía de tiroides y hay una extracción completa de toda la glándula, tu cuerpo ya no tiene forma de producir hormona tiroidea y es por eso que tienes que tomar la hormona. Uno no puede vivir sin hormona tiroidea. Obviamente, si pasan varios días sin tomar el medicamento, haz de cuenta de que ese tanque de gasolina, donde la gasolina es la hormona, va a empezar a disminuir y eso te va a generar unos síntomas muy molestos porque vas a entrar en un hipotiroidismo. O sea que el nivel en sangre de la hormona tiroidea va a empezar a caer y eso va a generar un montón de síntomas que pueden estar cursando con fatiga, desaliento, la pérdida de la energía, resequedad en la piel, compromiso en los anexos y situaciones que en verdad son muy molestas.
El mensaje es que uno no puede vivir sin hormona tiroidea, entonces hay que tomar el medicamento, pero por un solo día que la dejes de tomar, pues tampoco va a haber ningún riesgo, pero sí muy importante, varias recomendaciones. Primero, ser adherentes a que lo ideal es tomarla, y lo segundo, a saber tomarla. Y cuando sabemos tomarla, son las reglas de oro de la hormona tiroidea. Respetar el ayuno, tiene que ser un medicamento que ojalá la dosis que estemos tomando sea la dosis completa, no partir la hormona tiroidea, tomarla lejos no solamente de los alimentos, sino también de otro tipo de medicamentos. Hay una recomendación que muchas veces no le damos a los pacientes y es bueno que la tengan presente, y es sacarla del blister inmediatamente para la boca, no dejarla ahí al medio ambiente toda la noche en el locherito para que no se me vaya a olvidar al otro día a primera hora, porque el hecho de que la molécula se quede al medio ambiente se puede ir desnaturalizando y también pierde digamos que el efecto. Y el tiempo mínimo en la parte de la toma del medicamento y la alimentación es al menos 30 minutos, pero hay algunos alimentos que pueden de todos modos generar, de pronto que ese ayuno debe ser un poquito más prolongado, y eso es muy importante que también lo tengan presente y lo conversen con sus médicos tratantes. No sé si de pronto Lina tiene algo más de pronto como para complementar en este momento. No, yo pienso que todo lo que dijiste está correcto. Perfecto. Santiago Henao, bienvenido Santiago a este panel de preguntas. Nos hace la siguiente pregunta. Después de pasar por la cirugía, donde se me extrae la totalidad de la glándula, ¿hay probabilidad que se pueda engordar o enflaquecer? Doctora Natalia. Bueno, esa es una pregunta que es bastante frecuente y es un miedo que tienen todos los pacientes en el momento que son llevados a cirugía tiroidea. Digamos que lo más importante cuando se retira toda la glándula, si hay que hacerlo, sea por una patología maligna o una benigna que tenga síntomas compresivos y haya que hacerla, es que la restauración de la función tiroidea de mano del medicamento, que esté bien formulado y bien monitoreado, no tiene por qué hacer que haya un aumento o una pérdida significativa de peso. Se estima más o menos que cuando la función tiroidea está inadecuadamente controlada, con TSH por encima de 5 para menores de 10, el exceso de peso explicado realmente son máximo 3 kilos de más. Entonces les explicamos muchas veces que no es la tiroides, sino la cucharoides. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la tiroides es la culpable de todo. Si uno es flaco es la tiroides, si es gordo también. Entonces hay que tener en cuenta que no siempre es la tiroides. La clave aquí es tener una función tiroidea adecuada, que sea monitoreada y con una dosis adecuada con su médico. Y solamente cuando hay casos de disfunción extrema, en los cuales no hay toma de medicamento, pasan 6 meses sin hormona tiroidea, pueden ocurrir algo que nosotros llamamos toma mixedematoso, que es como la complicación final del hipotiroidismo no controlado, y en ese caso sí hay aumentos muy importantes de peso, pero más de peso es de agua, porque el paciente como que se hincha, entonces cae en un exceso de líquidos. Muchísimas gracias, doctora Aristizábal. Nuevamente reitero la invitación a que todas las personas que en este momento están conectadas a través de Facebook, a través de YouTube, por favor participen, resolvamos en este momento las inquietudes que tengan, por favor háganos llegar sus preguntas. Estamos en este momento en un panel de expertos que estoy seguro que va a poder aclarar cualquier inquietud que ustedes tengan, y es muy importante poder aprovechar estos espacios. Viene una pregunta para nuestra cirujana en la mañana de hoy. La hace el señor Horacio López. Muchas gracias, Horacio, por acompañarnos. Y Horacio nos dice: buenos días, después de la realización de una tomografía axial y recibir el resultado, me imagino que posiblemente ya tenía una biopsia que hablaba algo de malignidad, pero la pregunta concreta es: ¿cuánto tiempo puede transcurrir para que el cirujano tome la decisión sobre operar o no? Ok. Bueno, la tomografía realmente no tiene ninguna, pues no interfiere con la decisión de la cirugía, no hay ningún problema. Uno podría incluso en el mismo día hacer una tomografía e inmediatamente llevar al paciente a una cirugía, sin importar si le aplica extensa, si fue de cabeza, de cuello, de tórax, no importa, no hay ninguna interferencia, entonces uno podría llevar al paciente a cirugía en cualquier momento. La tomografía sí tiene interferencia, si se aplicó contraste yodado es con la yodoterapia, que con eso es con lo que tenemos que tener diferencia, pero para la cirugía no hay ninguna implicación. Una vez uno revise las imágenes de la tomografía, puede llevar al paciente a cirugía en cualquier momento.
Excelente, doctora Giraldo. Y también es muy importante tener en cuenta, con base a esta pregunta que nos hace Horacio, de que también la parte de la prontitud de la cirugía, que muy bien nos lo explicó la doctora Giraldo anteriormente, depende de la patología y depende de la situación que estemos enfrentando, porque obviamente si estamos hablando de carcinomas diferenciados, son carcinomas de buen pronóstico, son carcinomas de crecimiento lento y no hay tanto afán pensando de pronto que haya que ser una cirugía a corto plazo, dependiendo del tamaño y la localización obviamente de la lesión y que no esté generando ningún efecto de masa. Por ejemplo, en la primera pregunta que nos hacían, un carcinoma anaplástico, que es un escenario diferente, si el paciente tiene la opción quirúrgica, entre más rápido se haga, ahí sí se debe de todos modos tomar esa conducta y eso depende mucho entonces del escenario que estemos enfrentando. Muy bien, viene una pregunta de Vanessa Minotas. Vanessa nos pregunta, buenos días, ¿hay una relación entre el hipertiroidismo y la depresión? ¿Cuáles son las recomendaciones para tomar la levotirosina? Muy bien, empiezo con la segunda pregunta que lo había de todos modos hablado ahora. Vanessa, para que te quede claro, esto lo menciono mucho en estas actividades, la hormona tiroidea es una hormona muy repelente, no le gusta andar con nadie, no le gusta andar ni con medicamentos, no le gusta andar con alimentos, tiene que ser lejos de ellas, por eso es muy importante lo del ayuno. Y el ayuno básicamente la explicación es porque el pH del estómago tiene que estar ácido para que la hormona se absorba bien. Otra recomendación es que ojalá tomemos medicamentos que sean medicamentos de buena marca, porque tenemos en este momento muchas presentaciones de hormona tiroidea y hay algunas que no son de buena calidad. Y otro punto que es muy importante es no partir la hormona tiroidea. Por decir algo, tomo 75 microgramos, entonces cojo una de 50 y la parto por la mitad y me tomo una y media, no es lo ideal. Lo ideal es tomar la presentación exacta de 75. Tenemos presentaciones en nuestro medio y en el mercado en las cuales podemos obtener esa presentación y eso sería de todos modos lo ideal. Y con respecto a la pregunta del hipertiroidismo y depresión, te quiero contar lo siguiente. Mira, el hipertiroidismo definitivamente es una enfermedad que yo le digo a los pacientes que es de mucha paciencia. ¿Por qué es de paciencia? Porque es una enfermedad, primero, que los síntomas que genera son síntomas muy molestos para el paciente, son síntomas en los cuales la primera manifestación es posiblemente un síndrome constitucional, porque obviamente el metabolismo está muy acelerado por ese exceso de hormona tiroidea. Aparecen otros síntomas como lo de la parte de la sensación de palpitaciones, temblor, sudoración, y eso genera unos síntomas que en ocasiones el paciente no los tolera y el paciente en ocasiones entra en desespero al tener todo ese tipo de situaciones. ¿Y por qué es de paciencia? Porque es que lamentablemente las opciones que tenemos para el tratamiento, las opciones de manejo hacen que la parte de la respuesta se vaya dando lentamente. Si estamos hablando de un hipertiroidismo dentro del contexto de una enfermedad de Graves, que es lo más frecuentemente que produce un hipertiroidismo, los escenarios básicamente están dados por pastillas o por terapias definitivas como pueden ser el yodo o la cirugía. Pero si estamos en una fase caliente de la enfermedad, un paciente que tenga un hipertiroidismo rampante, que no llega por primera vez, ese paciente lo que hay que hacer es enfriar la situación, por decirlo así, y no lo podemos someter ni a cirugía ni a terapia con yodo, porque en ese momento las condiciones del paciente no se prestan para que ocurran algunas de estas dos decisiones en la parte terapéutica. Hay que empezar con medicamentos, los medicamentos uno los va titulando para que esos síntomas puedan de todos modos, digamos que atenuarse y el paciente pueda estar de todos modos con un mejor control. Y por todos esos síntomas molestos, pues obviamente la depresión, la libabilidad emocional y toda la parte, digamos, que en el estado general del paciente también se puede comprometer y en ese momento puede haber cierta relación, que puede ser una relación, digamos, que no de casualidad, sino más bien, digamos, que no de causalidad, sino de casualidad, que una pueda estar de todos modos explicando la otra, pero que una vez el paciente esté más controlado, posiblemente eso también ya le va a generar un poquito más de tranquilidad al paciente, la ansiedad va a empezar a mejorar y la parte anímica también va a estar de todos modos, digamos que teniendo un mejor comportamiento. Muy bien, hay unas muy buenas preguntas, muchísimas gracias, están aceptando nuestra invitación de participar con sus preguntas, eso nos pone muy contentos. Y viene la pregunta de Ryoko Amada. Ryoko nos dice, ¿por qué dejamos de tener revisión por parte de endocrino e internista por tantos años después de la primera cirugía, que fue hace 10 años, y he tenido 3 más por carcinoma, la última el año pasado? No sé, de pronto la pregunta es, a medida que el tiempo va pasando, ¿por qué posiblemente la frecuencia de los controles va disminuyendo, doctora Aristizábal? Bueno, acá es muy importante tener en cuenta, recuerden el riesgo de recurrencia del cáncer de tiroides. Entonces depende de la patología inicial, podemos hablar de un riesgo bajo, que son los pacientes en los cuales los tumores eran intratiroideos, estaban confinados pues a la tiroides, tenían pocos ganglios, pocos factores de riesgo. En este caso, digamos que la recurrencia es menos del 5%.
Cuando tenemos tumores que de pronto han salido un poco más, ya el compromiso de cambios puede ser entre el 5 y el 30%. Y los de alto riesgo, que son los de más del 30%, cuando tenemos compromiso pues como a distancia. Entonces digamos que las reintervenciones aquí son muy importantes. Es clave el seguimiento dinámico en el tiempo, porque este riesgo es un riesgo inicial que no es estático, sino que consulta a consulta, con la evidencia de la ecografía y con la evidencia de los laboratorios, de los anticuerpos, se van a poder ir haciendo cambios acerca de las betas de TSH y de los seguimientos. Hay muchos pacientes que tienen varias recurrencias, varias reintervenciones. Digamos que aquí es clave el seguimiento por el grupo multidisciplinario. De ahí también puede hacer parte el internista, aunque el internista le podemos dejar sobre todo los pacientes de bajo riesgo cuando ya han salido de los 2 años iniciales del mayor riesgo que tienen. Muchísimas gracias, doctora Aristizábal. Obviamente, si estamos hablando de una patología que sigue siendo de buen pronóstico, normalmente lo que hacemos es que por lo general en los 2 primeros años se hacen controles semestrales y a medida que el paciente vaya evolucionando, en los próximos 5 años el control puede ser anual y ya después inclusive pueden ser controles cada 2 o 3 años. Por lo tanto, digamos que es normal que muchas veces esos controles, y si es un paciente que en ese seguimiento, como hizo muy bien la doctora Aristizábal, uno determina que está libre de enfermedad, tranquilamente uno puede espaciar ese tipo, digamos que, de controles más adelante. Doctora Lina, esta pregunta la hace Liliana Palacios. Muchas gracias, Liliana, por estar conectada y por haber aceptado esta invitación de Clínica Las Américas a una. Me dice, me extrajeron la tiroides y la tiroglobulina siempre da negativa, pero los anticuerpos son súper elevados. ¿Esto qué indica? Muchas gracias por este espacio, doctora Lina. Bueno, entonces, cuando los anticuerpos son positivos o están elevados, pues hay que mirar el valor de referencia, si están porque muchos pacientes dicen que los anticuerpos han variado de nivel, pero mientras esté en el valor normal para el laboratorio no hay problema. Cuando están más elevados de lo que el laboratorio dice que es el valor de referencia, hay que tener mucho cuidado, porque cuando estos están elevados funcionan como si fuera la tiroglobulina ya no es confiable si uno tiene anticuerpos positivos, porque esos anticuerpos no dejan que la tiroglobulina se mida bien, entonces ya tocaría hacer los controles solo con los anticuerpos. Si los anticuerpos están elevados y continúan persistentemente elevados, eso puede indicar que hay una recaída del tumor o que hay una persistencia de tumor. Entonces hay que consultar porque hay que buscar si realmente ese paciente tiene algo de enfermedad residual o que nuevamente volvió a aparecer y que de pronto necesite otro tratamiento. Muchísimas gracias, doctora Giraldo. Y también es muy importante, a partir de la pregunta que Liliana nos hace y complementando un poco lo que dice la doctora Giraldo, y es que los pacientes de la población normal, que no tengamos cáncer de tiroides, aproximadamente un 15% de nosotros podemos tener anticuerpos contra la tiroglobulina positivos. Y los pacientes cuando tienen diagnóstico de cáncer de tiroides, hasta un 30% tener anticuerpos contra la tiroglobulina positivos. Obviamente, lo más importante es que los médicos que hagan su seguimiento, lo ideal es que sean médicos expertos y que tengan el entrenamiento en el seguimiento de pacientes con patología maligna de tiroides. Pero cuando ustedes les manden una tiroglobulina, siempre tienen que tener presente que la tiroglobulina deben también ordenarle los anticuerpos contra la tiroglobulina. O sea, no puedo interpretar o unos anticuerpos solitos o una tiroglobulina sola. Esto es un matrimonio en el cual estos exámenes siempre deben estar ordenados y siempre hay que evaluarlos. Y otro aspecto importante, a partir de lo que nos preguntaba la paciente, es que si usted tiene anticuerpos contra la tiroglobulina positiva, pues la tiroglobulina pierde valor dentro del seguimiento y es muy importante que lo ideal sería que esos anticuerpos de ahí en adelante lo hagan siempre en el mismo laboratorio, con el mismo reactivo, con la misma técnica, para que uno pueda ver en el tiempo qué tendencia van teniendo, cómo se van comportando y poder tomar decisiones objetivas con respecto al comportamiento de estos anticuerpos de acuerdo a los valores que vayan saliendo. Muy bien, esta pregunta la hace Ana Teresa Licona. Bienvenida, Ana Teresa. Ana Teresa nos dice, mi hermana lleva 5 meses con controles entre 4 y 7 de TSH. Es hipotiroidea, me imagino, y ha tomado entre 50 y 125 de levotirosina. ¿Esto es normal? ¿Que no se pueda controlar fácil? Muy bien, para Ana Teresa, y voy a empezar entonces yo a responder esta pregunta, es muy importante tener en cuenta varios aspectos.
En realidad el tratamiento del hipotiroidismo es un tratamiento que es muy sencillo. Es muy poco frecuente pensar que un paciente con un hipotiroidismo no se controle fácilmente. Para las pacientes que no tienen un adecuado control, lo primero que nos tenemos que preguntar es cuál es esa meta de TSH normal, o sea, cuál es ese punto de normalidad en el cual nosotros vamos a decir, esa es la dosis que el paciente necesita. Y por lo general, teniendo en cuenta los puntos de corte que tenemos en nuestros laboratorios, manejamos un rango de referencia entre 0.4 y 4. Y lo otro es que si el paciente empieza a tener esas oscilaciones en la parte de los niveles de TSH, tenemos que valorar varios aspectos. ¿Se está tomando adecuadamente la hormona? ¿Dejó de tomar en algún momento el medicamento? ¿El paciente en algún momento estuvo, digamos que, alterando esas reglas de oro de la toma del medicamento? ¿No respetó el ayuno? ¿Está tomando algún otro medicamento cerquita a la hormona tiroidea que está afectando de todo modo su absorción? Hay que ver si está partiendo la hormona, o sea, hay que analizar un montón de aspectos para poder establecer el por qué no se está llegando a ese control adecuado de TSH. Es más, quiero decirles a todos que un paciente que bioquímicamente esté controlado dentro de un seguimiento de un hipotiroidismo es un paciente que se debe hacer un control de la tiroides es una vez al año. No hay que estar haciendo controles de TSH en forma repetitiva y solamente los controles se harían con frecuencias cortas en el que el paciente que no tenga un adecuado control o que en algún momento uno ajustó la dosis para hacer a corto plazo un nuevo TSH para poder definir con ese nuevo ajuste si ya puede tener el paciente en el rango, en este caso hablando de las metas. Muy bien. Dice otra pregunta. Kelly Arias, síntomas específicos para consultar por problemas de tiroides. Bueno, esta pregunta está supremamente difícil. Acuérdense que la tiroides puede producir cualquier cosa. Entonces, realmente son síntomas muy inespecíficos, pero tener en cuenta que el paciente que se presente con fatiga, caída del cabello, uñas frágiles, que su desempeño no sea adecuado, pudiera ser una indicación no de iniciar tratamiento, sino de buscar problemas tiroideos y hacer una prueba pues, de laboratorio. Nunca empezamos tratamientos sin las pruebas de laboratorio, pero sí puede ser una indicación de hacer la búsqueda de la patología. Lo mismo pues si hay molestias en el cuello, hay antecedentes familiares o hay algún tipo de hallazgo al examen físico. Yo siempre he dicho que la tiroides es la glándula más de malas también que tenemos. O sea, todo el mundo le achaca todo a la pobre tiroides. Entonces estoy cansado, eso es la tiroides, hoy aparecí deprimido también en la tiroides, tuve un problema en el trabajo, entonces la tiroides me está afectando. Y en realidad la tiroides cuando está descontrolada, pues sí puede generar algunos síntomas. Pero el punto es que si ustedes tienen un tratamiento y su valor bioquímico está en el rango de normalidad, la tiroides no tiene que ver nada si está teniendo algún síntoma. Su médico tiene la obligación de buscar otras situaciones distintas, inclusive otras hormonas, evaluar la parte nutricional o buscar otros diagnósticos diferentes a la tiroides que puedan estar explicando los síntomas del paciente, digamos que en ese momento. Y la otra cosa que es muy importante, y quiero dejarle de todos modos este mensaje a los pacientes hoy, es que por favor no hagan cambios de la dosis sin tener un examen. Ah, porque es que me estoy sintiendo cansado, entonces voy a tomar entonces el doble de la dosis que estoy tomando. O me estoy sintiendo muy acelerado, entonces voy a dejar de tomarla. No, la clínica es muy inespecífica para hacer cambios con respecto a la dosificación. La dosificación se cambia de acuerdo al resultado bioquímico, que en este caso es un examen, que es la TSH. No por los síntomas variamos el tratamiento, sino por la parte, en este caso, de los exámenes, que es lo que nos da pie para ver si tenemos que hacer algún ajuste con respecto al manejo. Muy bien. Lady Moreno, Lady, gracias por participar. Dice, buen día, pregunto, yo me tomo la levotirosina en ayunas, 1 hora antes con agua y luego me levanto y me tomo el anticonceptivo, dice que 1 hora después, ¿está bien tomarla así? Lo ideal es que cualquier medicamento que tomes, Lady, en este caso si es el anticonceptivo, 1 hora después de tomar la pastilla de la hormona tiroidea, está bien, no tiene ningún problema. Es un buen tiempo que transcurre entre una y la otra y vuelvo e insisto, la hormona tiroidea tiene que tomarse separado de cualquier otro tipo de medicamentos. Ojo con los antiácidos. Ojo que es que yo tomo por la mañana mi omeprazol, tomo cualquier pastilla porque tengo gastritis. Ese medicamento tiene que estar muy lejos de la hormona tiroidea, porque si la toman cerquita de la hormona tiroidea, recuerden lo que hablábamos, tiene que haber acidez en ese estómago para que la hormona se absorba y si estás tomando en este momento alguno de esos medicamentos, se pierde esa acidez y se corre el riesgo de que el paciente no absorba adecuadamente la hormona y obviamente se descontrole entonces la parte del seguimiento de su tiroides y el hipotiroidismo entonces va a aparecer. Muy bien, aparecen otras preguntas, dice Yesenia Isaza,
Ya llevo 2 cirugías y terapia con yodo radiactivo y me dieron seguimiento para dentro de 6 meses. Mi pregunta, ¿está bien el tiempo de seguimiento ya que es un cáncer y se me hace muy largo el tiempo? No sé, doctora Lina o doctora Natalia, si pueden colaborarme con esta pregunta. Algo pasó con la conexión de la doctora Lina. Bueno, es importante que sepan que después de la cirugía inicial, la primera valoración puede ser, pues debe ser con la patología. Ya con la patología se haría pues como la estratificación del riesgo, se definiría si necesita o no necesita el yodo y con base en eso se harían los controles. El siguiente control pudiera ser en 3 a 6 meses, dependiendo de lo que se defina. Entonces, digamos que para este caso particular tocaría evaluar muy bien la patología quirúrgica para poder definir cuál es el intervalo más adecuado. Muchas gracias, doctora Aristizábal. María Vélez nos pregunta, buenos días, mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre Eutirox y levotirosina? María, Eutirox es una presentación comercial de la hormona tiroidea, o sea que la base sintética del Eutirox es la levotirosina. Y la levotirosina es la presentación genérica, en este caso de la hormona tiroidea, y digamos que entonces la diferencia es que una es la presentación genérica, que es la base que es la levotirosina, y el Eutirox sigue siendo pues levotirosina, pero en una presentación comercial. Santiago Henao nos pregunta, doctora Giraldo, después de pasar por la cirugía cáncer papilar donde se comprometieron 6 ganglios y recibí yodoterapia, ¿se puede volver a presentar? ¿Existe la posibilidad de que se presente en otra parte del cuerpo? Doctora Giraldo, el micrófono está cerrado. Ahí ya. Correcto, muchas gracias. Tenemos que tener en cuenta, gracias a ti, que cuando nos diagnostican una enfermedad maligna o un cáncer, cualquier tipo de cáncer en oncología, nosotros nunca le decimos a los pacientes, usted está completamente curado. Si eso fuera así, no les haríamos controles, los mandaríamos para la casa y nunca más nos volveríamos a ver. La idea de los controles es eso, cualquier tipo de enfermedad maligna, cualquier cáncer en cualquier parte del cuerpo puede volver a recurrir, puede volver a recaer, y por eso es que hacemos los controles muy frecuentes, hacemos los controles muy juiciosos. ¿En dónde puede recaer el cáncer de tiroides? El cáncer de tiroides puede recaer en donde estuvo la tiroides previamente, en esta parte central del cuello, puede también hacer metástasis hacia los ganglios laterales del cuello, y también puede entrar en cualquier otro órgano, puede hacer metástasis a los pulmones, al hueso, al cerebro, a cualquier órgano puede hacerlo, pero más frecuentemente es la recaída en el cuello o en pulmones, que es lo que más vemos nosotros en la clínica. Muy bien, perfecto, muy bien. No sé si tienen más preguntas, estamos abiertos en este momento para seguir de todo modo resolviéndolas. En este momento me están haciendo llegar algunas preguntas. Nuevamente reitero la invitación a que participen en este evento, ya sea a través del chat y nuestros canales del día de hoy, Facebook y YouTube. Nos hagan por favor entonces cualquier inquietud para que podamos tener en este momento la oportunidad de poder interactuar en este caso con los panelistas y poder dar claridad a las dudas en este momento que tengan. Vamos a ver acá. Tenemos la pregunta de Santiago. Perfecto. Doctora Giraldo, ¿por qué la importancia de que un paciente sea operado por un cirujano de cabeza y cuello? Si tiene un diagnóstico de patología tiroidea maligna. Yo creo que cualquier tipo de diagnóstico en la tiroides. Resulta que cuando uno es cirujano general, que yo también lo fui, a uno le toca operar todo tipo de enfermedades, desde apéndices, problemas de los pies, problemas del abdomen, del tórax. Entonces, lo ideal es cuando ya uno tiene una enfermedad tan seria como un cáncer de tiroides, debería hacerse por alguien que tenga experiencia en ese sitio específico. Entonces, los cirujanos de cabeza y cuello ya nos dedicamos solamente a esta parte del cuerpo. Todos los días estamos solamente operando enfermedades de cabeza y cuello, entonces nos volvemos expertos para cuando hay alguna eventualidad. Por ejemplo, los cánceres a veces pueden estar invadiendo otros órganos alrededor, como invadiendo el esófago, invadiendo la tráquea, órganos que están a los lados de la tiroides, y si uno no es experto puede no saber manejarlo. Entonces cuando hay un cirujano general que entra a operar un paciente con cáncer de tiroides y encuentra estas situaciones, muchas veces le toca retroceder, cerrar al paciente y enviarlo donde un experto. Entonces lo ideal es que de entrada el paciente sea visto por alguien que realmente haga muchas cirugías de tiroides, porque nosotros, si encontramos cualquiera de esas eventualidades,
tenemos más experiencia en manejarlo y así el paciente tiene menos complicaciones. Entonces lo ideal es que sea un cirujano que por lo menos haga más de 50 tiroidectomías al año. Entre el grupo de cirujanos de cabeza y cuello de Medellín, que no somos muchos, en este momento seremos más o menos 8 cirujanos de cabeza y cuello de Medellín, la mayoría hacemos más de 100 tiroidectomías al año. Entonces todos estamos en capacidad de manejar los pacientes de muy buena manera. Muchísimas gracias, doctora Giraldo. Perfecto. Quiero, por favor, para ir ya finalizando este espacio, que cada una de las personas que en este momento está conectada y que nos están acompañando, cojan un lapicito y un papel y apunten esta fecha. Es una fecha que es muy importante y es una fecha que es una fecha especial para ustedes los pacientes. El 4 y el 5 de marzo del 2021, el 5 de marzo, viernes, 5 de marzo, viernes, y sábado 6 de marzo del 2021, tendremos el primer congreso latinoamericano, ojo, primer congreso latinoamericano para pacientes con cáncer de tiroides. Va a ser un congreso virtual y vamos a tener ponentes espectaculares de Latinoamérica hablando de patología tiroidea, en este caso patología maligna, y aclarando desde varias perspectivas cada una de las dudas que puedan tener de todo modo los pacientes. Así que con mucha anterioridad les estamos haciendo esta invitación para que por favor nos acompañen. Es un evento organizado por Clínica Las Américas AUNA, también con el grupo de apoyo para pacientes con cáncer de tiroides, Fundación Clínica Las Américas AUNA, y que esperamos contar con todos ustedes. Entonces, vuelvo y les digo, primer Congreso Latinoamericano para pacientes con cáncer de tiroides, el viernes 5 y sábado 6 de marzo del año 2021. No sé si de pronto han llegado más preguntas. Quiero darle mi más profundo agradecimiento a la doctora Lina Giraldo por haber sacado este espacio un sábado en la mañana y haber participado con nosotros en esta sección de pacientes que es tan importante. Agradecerle a todos ustedes, esos pacientes que nos están viendo, que nos están acompañando, por haber aceptado esta invitación, por haber participado. Recuerden que un canal muy importante que puede quedar en ustedes para que tengan contacto con nosotros es a través de la Fundación, y tenemos en Clínica Las Américas AUNA nuestro staff multidisciplinario de tiroides, donde cada 8 días médicos expertos en tiroides de cada una de las secciones, cirujanos, radiólogos, médicos nucleares, patólogos, endocrinólogos, estamos haciendo análisis de los pacientes con patología maligna de tiroides y tomando decisiones multidisciplinarias. A las personas que han hecho realidad este evento, que han estado, como decir algo, detrás de cámaras, apoyándonos con tecnología, muchísimas gracias por el acompañamiento y por haber hecho este estudio y este evento una realidad. Y gracias de nuevo a todos ustedes, que son nuestra razón de ser, nuestros pacientes, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Esperamos un nuevo espacio y les deseamos a todos un resto de fin de semana excelente. Y por favor, ante la pandemia que tenemos, no bajen la guardia. Sigamos siendo seguros, sigamos cuidándonos, no podemos confiarnos y por favor pensemos en nuestra integridad, la de nuestras familias, y ojalá que podamos superar esta pandemia que tanto nos ha afectado este año. Saludos para todos y mil gracias por este espacio. Gracias por la invitación. Hasta luego.